Buenas tardes, mi nombre es Dubre Felipe Jojoa Pizarro, soy estudiante de licenciatura en Educación Física del cuarto A. Para esta ocasión vamos a hacer una entrevista donde se tendrá en cuenta los sentidos y significados del proceso de educación en la infancia. El objetivo que queremos descubrir es los sentidos y significados del proceso de educación de nuestros padres, de cada uno de nosotros, y para ello vamos a tener en cuenta unos aspectos que son muy importantes, donde el primero va a ser el ingreso a la escuela, el segundo la estancia en la escuela, tercero razones para asistir a la escuela, cuartos medios de transporte para asistir a la escuela y quinto los recursos permanentes hacia la escuela. Para esta ocasión he sugerido a mi padre de familia para realizar la entrevista, donde consta 10 preguntas en su desarrollo. Entonces vamos a dar a continuación las preguntas sugeridas con mi padre de familia. Su nombre es Felipe Neri Jojoa. Primera pregunta: ¿a qué edad ingresó a la escuela y cómo se sentía? A la edad que yo empecé a estudiar en la primaria fue de 7 años. ¿Y cómo se sentía? Yo me sentía pues como con miedo porque los profesores de antes eran fregados, siempre lo trataban un poco mal para que aprenda. Segunda pregunta: ¿cuántos estudiantes ingresaron y cuántos acabaron en la básica primaria? Pues cuando empezamos bastantes, éramos como 70 y al último ya quedamos, los que ya para salir ya quedamos como 8 o 9 por ahí nomás quedamos. Tercera pregunta: ¿cómo eran los docentes, los profesores en su aula de clase? Ellos siempre eran fregados. Ellos, cuando uno estaba en clases, lo primero que tenía que tener cuidado es que uno esté atento a lo que ellos digan y aprender lo que ellos le dicten. Si era en clases que estaban dictando, pues tocaba estar ahí, uno al ojo de todo. ¿Qué clase de educación y disciplina impartían? Era en clase tradicional. ¿Y qué disciplina impartían? Pues los profesores siempre pues eran fregados y siempre nos trataban mal. Tenían una varita o lo que sea ahí para el reglamento de la persona de uno, para que uno se ponga atento a la clase. 5. Quinta pregunta: ¿qué lo impulsaba a estudiar y qué no lo impulsaba a estudiar? Pues a mí me gustaba estudiar siquiera para aprender, siquiera cuando de pronto se ofrezca firmar, uno poder firmar y no rogar a nadie. Pero por otro lado, pues a mí casi poco yo me gustaba estudiar porque yo no tenía el apoyo de mis padres. Mi mamá, ella fue sola, mi padre murió cuando yo era bien niño todavía, y por esa parte yo pues no tenía impulso de nadie, me tocó solo. Sexta pregunta: ¿en qué área o materia sentía más a gusto estudiar? A mí pues por más fácil, siempre le ponía cuidado, ¿qué historias? Ciencias naturales y sociales. Eso era lo que más me gustaba a mí y le ponía más cuidado porque pues eso era una cuestión de la historia que había habido por aquí mismo, y eso yo le ponía cuidado porque pues eso era lo mejor. Séptima pregunta: ¿a qué distancia quedaba su casa a la escuela? Pues la distancia de aquí siempre quedaba un poquito retirado, casi de 1 kilómetro tal vez haber sido, y todos los días nos tocaba ir andando, no había nada de... Octava pregunta: ¿en qué se desplazaba usted hacia la escuela? A mí me tocaba pues largarme de aquí de a pie, yo no tenía nada, ni bicicleta, nada, casi la mayoría de los niños, por más lejos que estén, les tocaba de ir a la escuela así, andando, llegábamos todos a clases. Novena pregunta: ¿tenía los recursos necesarios para asistir a todos los grados?
Pues yo no tenía porque pues mi mamá era pobre, ella no tenía todas las cualidades completas. Uno tenía pues que ella tenía que hacer cualquier cosa para medio ponerlo a estudiar a uno hasta que uno aprenda. De lo contrario, pues uno no tenía de a quién esperar. Décima pregunta. ¿De quién recibía apoyo o quién costeaba su indumentaria estudiantil? Pues yo esperaba de mi mamá porque ella fue sola y cuando yo estuve en la escuela, mi padre ya no lo tuve, ella tuvo que trabajar para podernos dar estudio y darnos la comida y todo. Bueno, y tratamos que en esa época, ¿qué indumentaria estudiantil se utilizaba? Pues ya en el tiempo que yo estuve, ya eran con libros y todo ya. Ya teníamos los libros para estudiar, para hacer las tareas, diccionarios teníamos que tener. Y así, eso era lo importante que teníamos que tener. Esas fueron las preguntas para realizar el cuestionario. Eso es todo. Muchas gracias.